¿Has pensado cómo se adquiere la lectura inicial en los niños? ¿Entienden cómo esto puede ser posible? La lectura inicial en los niños es un proceso complejo e implica muchos procesos. Profundicemos. La conciencia fonológica es el proceso cognitivo imprescindible para el éxito de la lectura en los niños, pero técnicamente, ¿Qué es? Se entiende como la toma de conciencia del lenguaje oral y el dominio de procesos que los niños realizan conscientemente sobre el lenguaje hablado. en la conciencia fonológica se encuentran los procesos fonológicos, que son desarrollados a niveles que van desde un nivel pasivo, Por ejemplo, un niño que identifica las instrucciones que le da un profesor, y un nivel activo. como un niño que habla jerigonzo, es decir, que le agrega más fonemas a las palabras. Entre ambos niveles puede ocurrir la intervención pedagógica, que acerca al niño desde el lenguaje oral al lenguaje escrito. También en la conciencia fonológica se encuentra la conciencia segmental. ¿De qué se trata aquello? Se trata de la habilidad que deben tener los niños para reconocer y analizar las unidades significativas del lenguaje, que consecuentemente facilita la transferencia de información gráfica a una información verbal, es decir, Un niño que tiene mejores habilidades para segmentar y manipular sílabas o fonemas aprende a leer más rápido. El desarrollo de la conciencia segmental puede ser estimulado por métodos de enseñanza de la lectura, pero ¿Qué se necesita para lograr aprender la conciencia segmental? se necesita que el estudiante sea consciente que las letras representan sonidos y que adicionalmente tienen un significado. entre los componentes de la conciencia fonológica existen dos autores que hablan sobre aquello, De Fior en 1996 y Carrillo en 1994. Este último agrupa los componentes en dos grupos, la sensibilidad a las semejanzas fonológicas. Por ejemplo, un niño que reconoce que gato y pato se parecen en su terminación, Y también la conciencia segmental, mencionada anteriormente. Carrillo también considera dos formas de conciencia fonológica. ¿Cuáles son estas? Primeramente, existe una holística, la que quiere decir que es independiente del aprendizaje lector. por ejemplo, un niño que asemeja los fonemas de las palabras caja y paja. Y en segundo lugar, una analítica, relacionada con el aprendizaje y el significado de las palabras. Por ejemplo, el mismo niño que asemeja las palabras caja y paja, pero entiende que caja es un recipiente de diferentes materiales, tamaños y formas, y que paja es el tallo delgado de los cereales una vez seco y separado del grano. La conciencia fonológica se puede entender como zona de desarrollo próximo o ZDP entre el lenguaje oral y el aprendizaje de la lectura, debido a que es fundamental para iniciar el proceso de la decodificación. Pero todo esto, ¿Qué es la decodificación? Bueno, la decodificación es un proceso en el que un niño extrae la información suficiente de las palabras escritas, de tal forma que adquieran un significado, que sin lugar a dudas es la esencia de la lectura, ya que si el niño no decodifica no podrá entender lo que lee. volviendo a la zona de desarrollo próximo, en el aprendizaje inicial de la lectura incide además la intervención pedagógica, debido a que es el punto de inflexión entre la preparación que tienen los niños para aprender y el inicio del aprendizaje de una habilidad nueva. El término ZDP fue definido por Vygotsky como la distancia que hay entre el nivel de desarrollo real de los niños, es decir, lo que un niño reconoce, y su desarrollo potencial. En otras palabras, un elemento dinámico para desarrollar un nuevo conocimiento. Por ejemplo, un niño que en su nivel de desarrollo real reconoce a la mascota de su casa como gato, debido a que todos en su casa lo llaman gato, pero con la ayuda del docente, al leer la palabra gato en un texto, identifica que es un animal y también sus características. Para que se pueda aplicar la ZDP en la enseñanza, el docente debe determinar el umbral mínimo de desarrollo de la conciencia fonológica. En este se pueden encontrar las tareas que el niño puede realizar por su cuenta, como por ejemplo, Identificar oralmente palabras diferentes. en síntesis, ¿Qué es la ZDP? Puede concebirse como un área cognitiva dinámica que se modifica mediante la intervención externa, es decir, del docente, y que tiene como objetivo aprender a conocer las palabras escritas. ¿A qué se debe su nivel dinámico? Aquello se debe a que cada niño aprende la lectura en un cierto tiempo. para poder determinar la ZDP hay que considerar aspectos
Primeramente, se debe identificar cómo el niño desarrolla los procesos cognitivos, como identificar las instrucciones del docente, para que con la ayuda de este último, el niño pueda desarrollar otros procesos más complejos, como separar las sílabas, las palabras en sílabas o reconocer rimas. Entonces, ¿Qué implica el concepto ZDP? Pues implica una necesidad de identificar y evaluar el nivel actual de desarrollo que facilitan o inducen el aprendizaje de la decodificación. como se menciona, el docente interviene en todo el proceso que realiza el niño. Para el educador, son dos los niveles que se deben tomar en consideración. El primero es el nivel de la conciencia fonológica oral. Y la segunda es la interacción de los componentes escuchados de las palabras con el lenguaje escrito. ¿Cuál es el objetivo del docente? El objetivo es que los niños y niñas logren asociar exitosamente los componentes fonémicos del lenguaje oral con los ortográficos del lenguaje escrito. Por ejemplo, un docente leyéndole un microcuento a sus alumnos, pero utilizando como material de apoyo el cuento en un papelógrafo, con el fin de que los alumnos visualicen las palabras y lo asocien con los sonidos. Finalmente, se puede decir que la conciencia fonológica es importante porque el desarrollo fonológico, es decir, reconocer el sentido de las palabras, sienta las bases para iniciar la decodificación y una posterior lectura.